Hace unas semanas lancé un short en donde explicaba un poco de las características avanzadas que podríamos ver en CSS este y los siguientes años. Muchas características todavía están en modo experimental, por lo cual es un poco difícil poderlas utilizar en producción. Sin embargo, muchos de ustedes me comentaron que les gustaría ver un video de ese CSS avanzado donde pudiéramos explorar todas esas nuevas características para que pudiéramos empezar a prepararnos. En este video traigo exactamente eso. Les voy a presentar este mini curso de CSS avanzado en donde vamos a ver algunas de las propiedades experimentales más grandes que vienen en CSS. Algunas ya las vas a poder probar directamente en tu navegador y en otras probablemente tengas que descargar la versión de desarrollo, la Canary, para poder utilizarlos. Lo importante es que todos conozcamos estas características, ya que pronto van a estar disponibles de forma general y qué mejor que empezar a trabajar y hacer pruebas desde hoy. Así que pues espero que les guste este mini curso devs, déjenme sus comentarios, su like para saber que les gustó y cuéntenme de todas estas características cuál ya conocían o cuál ya habían escuchado hablar de ellas. Creo que les interesará bastante y verán que en términos de complejidad hay algunas características que sí están un poquito más elevadas. Pero bueno, vamos a comenzar. Vamos a comenzar primero aprendiendo lo que son las capas o layers en CSS. Aquí tengo un ejemplo muy sencillo con el que vamos a aprender. Tengo un botón que dice hola y estoy integrando aquí un archivo CSS. Si me voy aquí a mi archivo, solamente voy a tener unos estilos básicos, por ejemplo un body, para poder centrar mi botón. Y tengo tres estilos para mi botón. El primero, digamos, es el estilo base, en donde quito algunos elementos o coloco algunas propiedades básicas. Y luego tengo otros dos, en los cuales uno tiene el background color azul, otro lo va a tener gris, el color blanco, y el otro negro. Si yo cargo el resultado de esto, voy a tener mi botón grisecito con el texto negro. ¿Por qué? Pues porque por el tema de especificidad y el tema de cascada va a ir mi CSS leyendo y aplicando los estilos de arriba a abajo. En este caso, como los últimos dos tienen las mismas propiedades, va a tener más precedencia el que esté abajo. Entonces, ¿cómo funcionaría el uso de las capas para este ejemplo? Una de las primeras cosas que vamos a aprender, pues es que con las capas ya no necesitamos tener una cierta precedencia específica basada en la posición de los estilos. ¿A qué me refiero? Que en este caso, como te decía, toma más precedencia mi último estilo porque está al final. Pero con las capas podemos cambiar eso. Por ejemplo, voy a definir una nueva capa. Le voy a poner arroba y le voy a escribir layer, espacio, y luego vamos a colocar un nombre que haga referencia, digamos, a un grupo, a un conjunto de estilos. Aquí voy a poner btn, por ejemplo, actions. O podemos ponerle base, ¿no? Estilos base. Después voy a dar una coma y voy a colocar, por ejemplo, dialog. Quiero los botones o todos los estilos encerrados en la categoría de dialog. Y por último, voy a colocar, no sé, otro que diga framework. Entonces, el primer paso de nuestras capas es poder definir el nombre de las mismas. Aquí yo estoy colocando un cierto orden para nuestras capas, de tal forma que primero se va a ejecutar los estilos que estén en la categoría o en la capa de base, después dialog y por último framework. Vamos a aplicar esos estilos directamente en nuestro botón. ¿Cómo los aplico? Voy a volver a escribir layer, base, y ahora sí, dentro vamos a colocar los estilos dependiendo de su categoría. Por ejemplo, botón base, voy a colocarlo acá. Después voy a generar la categoría de layer, le puse dialog y voy a colocar este estilo. Por último, nuestro layer de framework. Y vamos a mover los estilos. Entonces, si yo actualizo mi página, vamos a tener el mismo resultado. Pero aquí viene lo interesante con las capas. Yo puedo cambiar el orden en el que se aplican cambiando el orden directamente cuando las defino. Entonces, si yo quiero que primero se apliquen los estilos de framework y después los de dialog, si actualizo mi página, ahora mi botón tiene el color de fondo azul y el color de texto blanco. ¿Por qué?
Pues porque ahora Dialog tiene más precedencia que Framework, a pesar de que este es un estilo que está sobrescribiendo al otro y que se encuentra antes que este. Entonces, esta es una forma básica de poder interpretar el cómo funcionan las capas y además pues nos permite ya agrupar muchísimos estilos de una forma muy sencilla. Por ejemplo, voy a quitar el tema del padding de mi estilo base y voy a sacarlo directamente como si fuera un estilo nuevo. Voy a poner padding y voy a ponerle small. Ahora en este estilo voy a colocarle el padding que sean 3 píxeles. Voy a hacer otro que sea el medium MD y le voy a colocar 5 píxeles. Y por último large PL que sean, no sé, 10 píxeles. Voy a tener estos estilos directamente en mi capa de base. Entonces si yo actualizo, ve cómo mi estilo no está siendo afectado actualmente. Tendría que entonces que colocarle aquí class y ponerle el padding. Voy a, por ejemplo, L de large. Entonces me está aplicando el padding correctamente. ¿Qué pasa si después en nuestra capa de Dialog yo vuelvo a definir estos paddings? Pero vamos a cambiar los valores. A lo mejor en un cuadro de diálogo el padding va a ser 5, va a ser 7 y va a ser 12. Entonces tiene el mismo nombre que la clase que yo le estoy colocando. Debería haber un conflicto, por así decirlo. Pero si yo inspecciono, voy a inspeccionar mi botón que acabo de crear y voy a ver que el valor que está aplicando es el de 12. De nuevo, aquí hay que tener cuidado porque en el tema de las capas me dice que el orden en el que yo aplique los estilos pues va a afectar el cómo se aplican ya en mi sitio web. Entonces aquí, a pesar de que base tiene primero los estilos, los está sobrescribiendo nuestra capa de Dialog. Si yo muevo la base de nuevo, vamos a hacer esa pequeña prueba, coma, base, entonces voy a ver que mi botón pareciera que no cambió mucho, pero si vuelvo a inspeccionarlo, voy a ver que ahora mi clase de large dice de 10 píxeles. De nuevo porque estamos jugando con las capas y entonces la última capa que se va a aplicar y que va a tener más precedencia ahora va a ser base. Entonces estos estilos van a tener más preferencia que los estilos de Dialog. Esta es una pequeña introducción de cómo funciona Layers, pero puedes ver que el funcionamiento es básicamente poder tener categorías o capas a poder agrupar un conjunto de estilos para que tú puedas definir el orden en que quieres que se apliquen. Aquí ya no vamos a tener problemas si es que has tenido alguna vez alguno de ellos en el cual a lo mejor tenías un componente que tenía una clase container y luego más adelante otro componente con la misma clase. Entonces llegaban a existir conflictos o colisiones pues porque dependiendo del orden en el que se están ejecutando los estilos podía haber la posibilidad de que no se ejecutara el estilo correctamente asociado a tu componente. Entonces esto es lo que trata de resolverse con Layers, que tú puedas ordenar por categorías tus estilos y que tú puedas definir de una forma manual cómo van a ser ejecutados en el caso, y la recomendación es esa, en que tengas una aplicación o un sitio web muy grande en la cual pudiera haber un conflicto por el nombre de las clases de tus archivos porque pudieran repetirse o porque simplemente al momento de aplicar estilos se estarían aplicando a lo mejor elementos que no quieres que se apliquen. Pero bueno, este es el funcionamiento básico de Layers. Ahora vamos a ver cómo funciona Subgrid. Subgrid nos permite heredar hacia capas hijas algunas propiedades de nuestro grid, específicamente las columnas y las filas. Entonces yo aquí tengo esta estructura, tengo grid, dentro un ítem y después otra capa que se llama subítem. En nuestro CSS tenemos este pequeño estilo, entonces grid va a tener un color de fondo brown o café, color de texto blanco, un display grid y vamos a declarar que necesitamos 9 columnas
y necesitamos 4 filas de 100 píxeles o que sea auto, ¿ok? Entonces ese es para nuestro grid. Para nuestro ítem vamos a ponerle un color de fondo aquamarine, un display grid también, y vamos a decirle que abarque el área de nuestra cuadrícula empezando en la posición 2 a la 7 para columnas y para filas de la 2 a la 4. Por último, nuestro subítem tiene un background color de coral, pero yo creo que se lo voy a cambiar para que sea como un azul, ¿ok? Así. Entonces, si yo actualizo mi sitio, voy a ver este resultado. Vamos a ver poco a poco cómo es que quedó definido nuestro grid. El primero, que es .grid, si yo le doy clic aquí en el inspector de elementos, voy a ver cómo quedó seccionado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 por 4, ¿ok? Y nuestro elemento de ítem, yo le puse que estuviera en la posición 2 a la 7, 2, 3, 4, 5, 6, 7, de la 2 a la 4 en las filas, 2, 3, 4. Perfecto. Entonces, si yo quito este y abro mi grid para ítem, este no tiene ninguna columna o fila declarada. Yo lo que quisiera es que pudiera heredar al menos, por ejemplo, las columnas que yo tengo en el padre grid. Entonces, ¿cómo puedo hacer eso? Voy a escribir grid template columns y voy a decir subgrid. Ahora lo que voy a hacer es definir, por ejemplo, las filas. Voy a decir que sean 3 de 80 píxeles. Si yo selecciono aquí mi clase de ítem, solo voy a ver las 3 filas. Todavía no puedo visualizar mis columnas. ¿Por qué? Porque todavía me hace falta especificar que subítem ocupe un área específica. Entonces voy a decirle grid column y voy a ir de la posición 3 a la 6. Y grid row voy a ir de la posición 1 a la 3, ¿ok? Entonces recuerda que al final ítem está heredando las columnas que tiene su padre, que en este caso es grid, es decir, que van de la 9, pero solamente estoy abarcando de la 2 a la 7. Entonces nada más vamos a recordar lo que estamos haciendo. Nuestra capa principal, grid, tiene 9, es una cuadrícula de 9 por 4 espacios, ¿ok? Después, ítem, estamos diciendo con la propiedad de grid template columns subgrid que herede las columnas que tiene su padre. Aquí no estamos especificando un número para las columnas, sino que las herede. Entonces, por eso colocamos subgrid. Y este ítem va a ir de la posición 2 a la 7 y 2 a la 4. Por último, subítem va a ir de la posición 3 a la 6 de 1 a 3. Es decir, que ahora ítem debería tener 5 espacios o 5 columnas desde la posición 2 a la 7 y vamos a colocarla simplemente el último subítem. Entonces el resultado sería este. Vamos de nuevo con grid, en donde aquí podemos ver los 9 por 4. Después nuestro ítem, ve como ya aparece seccionado o cuadriculado. Tenemos nuestros 5 espacios por nuestras 3 filas. Y específicamente nuestro subítem está en la posición de la 3, 4, 5 hasta la 6. De la posición 1 a la 3 en las filas. Entonces es así como funciona subgrid. Esto lo podríamos incluso manejar también para las filas. Por ejemplo, si yo copio esto y le pongo subgrid, voy a colocar acá el valor de repeat, voy a actualizar y ahora vamos a tener este resultado. Recuerda, con esto yo estoy diciendo que ahora las columnas van a ser 3 y podría decir que esto empiece de 1 a 2 y las filas va a heredar el número de filas que tengamos en template rows con grid. Entonces aquí yo le puse máximo 4. Vamos a decir que sea de la 2 a la 3. Ahora sí, vamos a actualizar y vamos a ver nuestro resultado. Entonces vamos a ver ahora que nuestras columnas son 3, que tienen un ancho de 80 píxeles, por lo cual no alcanzan a rellenar toda la pantalla o todo el contenedor de ítem. Pero nuestro subítem está en la posición 2, 3 para el tema de nuestras filas y la posición 1 a 2 para nuestras columnas.
podemos ver que dado que estamos heredando las mismas filas, aquí están las filas que le corresponderían. Y es así como funciona SubGrid. La verdad es que es una propiedad muy sencilla de utilizar si estás más familiarizado con el uso de grid. Y lo único que nos va a permitir pues es que no tengamos que volver a definir una rejilla o una cuadrícula para nuestros elementos o contenedores que son hijos de una capa que ya es grid. Nos permite reutilizar esas medidas para volverlas a aplicar en la capa hija. Nuestro siguiente ejercicio va a ser para poder conocer cómo funcionan los container queries. A diferencia de los media queries, en donde nosotros hacemos responsivos los elementos basados en el tamaño del viewport o en general, por ejemplo, el tamaño de nuestro navegador, cuando hablamos de container queries quiere decir que el tamaño va a ser relativo al tamaño del contenedor. Es decir, no importa de qué tamaño es el navegador, el contenedor es lo que importa en este escenario. Entonces vamos a ver este tutorial. Yo tengo aquí 3 capas, una que se llama container, container 2 y container 3. Cada clase de container tiene a su vez una clase que se llama image. Image. A su vez hay una imagen y otra capa que tiene la clase de description. ¿Ok? Entonces esa es la parte del HTML. En el CSS tengo algunos estilos nada más. Por ejemplo, lo interesante aquí es que cada capa tenga su propio ancho, que sea diferente. Mínimo 800 píxeles, 500 y 300. Lo demás es un margin top y un borde, ya sea rojo, azul o verde. Entonces, si vemos el resultado, vamos a tener algo parecido a esto. Tenemos nuestra mega imagen, que obviamente ahorita está desbordando los 3 contenedores, pero tenemos los mismos elementos. Vamos a empezar con container queries. Lo que quisiera es que este elemento, la clase .image, se adaptara dependiendo del contenedor en el que se encuentra. Entonces yo podría hacer lo siguiente, podría especificar .container, .image y empezar a darle mis estilos, o puedo utilizar container queries para definir un solo container query, asignarlo a estos 3 y entonces como el ancho va a ser diferente, el estilo de mi elemento debería también cambiar. Vamos a empezar a definir cómo queremos nuestros containers queries. Vamos a empezar con la propiedad que se llama container type, 2 puntos, y aquí vamos a colocarle inline size. Creo que aquí también podríamos ponerle block size, pero vamos a dejarlo así con inline size. Y la siguiente propiedad va a ser container name. Aquí voy a ponerle image. Es importante pues para poder categorizar los contenedores, y si vamos a tener varios que no están relacionados, pues especificarlo con su propio nombre. Entonces voy a copiar esto y lo voy a pegar en mis 3 contenedores. Entonces todos van a tener el mismo nombre para que el container query funcione igual en cada uno de ellos. Entonces voy aquí a especificar que en vez de utilizar media screen voy a utilizar container y a continuación el nombre de mi contenedor. De la misma forma que lo utilizamos con media queries, necesitamos especificar un ancho, por ejemplo min width, y vamos a empezar con el sencillo o el más chiquito, 300 píxeles. Entonces cuando alguna de estas 3 capas tenga un ancho de mínimo 300 píxeles, voy a aplicar los siguientes estilos. Por ejemplo, .image, voy a decir que esto sea display flex y también sea un flex direction en columna. Ahora, otro estilo que voy a aplicar es .image img. Voy a decir que el ancho sea de 300 píxeles, la altura también sea de 300 píxeles y object fit que sea cover. Listo. Por último vamos a especificar también un .image.description y voy a ponerle un display none, es decir que la descripción no aparezca en este container query. Entonces si ve el resultado, voy a ver que todas las capas tienen el mismo efecto. ¿Por qué pasa eso? Porque especificamos min width. Actualmente en esta parte de desarrollo
Al ser una característica experimental, todavía no nos permite jugar tanto con el tema de anchos mínimos o alturas mínimas. Ahorita que me acuerdo, algo que tenemos que activar, ahorita yo estoy utilizando Chrome Canary, tenemos que utilizar nuestras flags. Entonces voy a escribir Chrome, diagonal, flags, y vamos a buscar container query. Por defecto va a estar deshabilitada si es que tienes una versión no muy actual. Vamos a ponerla enable y vamos a reiniciar nuestro navegador. Perfecto. Entonces esto nos va a permitir que la funcionalidad esté activada. Ahora tenemos el mismo resultado. Ve que, por ejemplo, la última capa ya su borde está literal al ras de nuestra imagen. Pero entonces tenemos que modificar otros container queries para las siguientes dimensiones. Por ejemplo, cuando sea de 500 píxeles, vamos a utilizar igual display flex direction, que igual sea columna. Sin embargo, para nuestra imagen, vamos a decir que el ancho sea el 100%. Y la descripción va a ser un display block. Después vamos a darle un padding de 10 píxeles y un background color black, así como el texto que sea blanco, color white. Y ahora ve que ya empieza a tomar un poco de sentido este tema de los container queries. Nuestro primer elemento, el que está hasta acá abajo, no tiene nada, es solamente la imagen. El segundo y el tercero ya empiezan a mostrar aquí la descripción. Y lo que quisiera es entonces cambiar el estilo del último, es decir, del más grande. Vamos a crear otro container query y aquí vamos a cambiar las propiedades. Por ejemplo, en vez de que sea columna, ya voy a hacer que sea fila. Para nuestra imagen, un ancho del 100% y la altura que sea auto. Lo que voy a hacer ahora es cambiar la descripción. Para nuestra imagen, en vez de ser 100%, voy a decir que sean 100 píxeles y la altura, height, que sea auto. Por último, para nuestra descripción voy a poner un background color transparent y un color black, un padding, y vamos a ver si con eso queda. Me están saliendo los dos elementos iguales y es por el ancho mínimo. Entonces, si actualizo ya podemos ver el resultado completo. Estoy utilizando el mismo elemento para poder cambiar en diferentes contenedores dependiendo de su tamaño. De esta forma no necesito especificar un estilo para cada uno de ellos, e incluso si mañana pues cambio, por ejemplo, que la primera capa sea de 300, el contenido se va a adaptar automáticamente. Si al final el container 2 llega a ser de 800 píxeles, ya hay un elemento predefinido y por lo tanto no tenemos que hacer ya muchos cambios. En otro escenario, si no utilizáramos container queries, pues tendríamos que a lo mejor definir el mismo elemento 3 veces y entonces estar cambiando dependiendo de en dónde queremos mostrarlo para que se adapte a ese contenedor, cosa que pues con esto ya no es necesario. ¿Cuál es alguno de los puntos negativos que ahorita tienen los container queries? Bueno, pues como ahorita solamente podemos utilizar min width, no podemos especificar otra, entonces tenemos que especificar al menos para el ancho mínimo todas las características y para las siguientes medidas las mismas características, pero con valores que queremos que se muestren, de tal forma que si yo estoy colocando que mi descripción sea negra, si existe un container query más arriba en donde ya no necesito que sea negra, tengo que volver a especificarlo de todas formas. Por ejemplo, aquí le puse transparent, porque si no, estamos heredando por el tema de estilos en cascada, pues que también los siguientes elementos hereden las mismas propiedades. Pero bueno, se espera que cuando ya se lance oficialmente esta característica y venga de forma integrada, pues tengamos una mayor capacidad de personalizar esto para no tener esos problemas que ahorita, siendo una funcionalidad experimental, pues sí podemos llegar a tener. Ahora, el otro punto que les quería comentar es que no necesariamente tenemos que utilizar container queries. Podríamos definir estilos
o utilizar ciertos patrones, por ejemplo en grid, para poder lograr tener este mismo resultado de tener un solo elemento que, dependiendo de en dónde se encuentre, cambie sus estilos o sus propiedades para que se vea diferente. Pero bueno, esa ya es una discusión aparte. Lo interesante de esto es ver cómo funciona y cómo, por ejemplo, podríamos llegar a hacer componentes en donde solamente necesitamos definir cómo queremos que se comporte un elemento o ese componente en diferentes medidas, y automáticamente el navegador va a hacer los cambios necesarios. Nuestra siguiente propiedad va a ser Accent Color. Ahora podemos cambiar el color que tenemos por defecto en nuestros inputs. Por ejemplo, aquí tengo un input range, un checkbox y un radio button. ¿Qué es lo que voy a hacer? Este es un truco muy sencillo, una característica nueva y fácil de aplicar. Es que si nosotros queremos cambiar el color, voy a poner Accent Color y ahora voy a poder especificar un color. Por ejemplo, voy a poner red. Si yo actualizo mi página, ahora ya tengo mis inputs de ese color. Y así podemos especificar algún otro color que prefiramos que aparezca en nuestro sitio. Bueno, azul es el que está por defecto, por ejemplo un verde. Y entonces ya podemos personalizar esta parte de nuestros inputs. Esta es una característica que muchos developers estaban esperando, porque no es tan fácil modificar estos elementos y de forma nativa tendrías que hacerlos prácticamente desde cero utilizando otros elementos para recrear el mismo comportamiento. Entonces, al menos con esto ya tenemos otra forma de personalizar nuestros inputs. Ahora vamos a platicar un poco de los colores. Este es quizá de las propiedades un poco más complejas de entender si es que no estás dedicado a manejar o estudiar todo el tema de color en general. Entonces vamos a ver una pequeña introducción solamente para que comprendas que anteriormente teníamos algunas formas de especificar color, pero próximamente CSS va a incluir más perfiles de color que probablemente vale la pena saber que existen, pero dudo muchísimo que en el día a día podamos utilizar porque sí implican un poquito más de complejidad. Entonces aquí tengo 4 colores o 4 perfiles de colores nuevos en CSS. Vamos a empezar con el primero. El primero se llama HW. Esto hace referencia a hue, es decir, saturación, white and black, blancos y negros. Entonces la notación, creo que de todas las que vamos a ver, es la más sencilla de entender. ¿A qué hace referencia? Aquí yo tengo un mapita para poder entender mejor cómo funciona el HWB, y es que funciona a través de un esquema de colores en donde nuestro primer parámetro va a ser un ángulo de 0 a 330 grados. A partir de aquí nosotros podemos empezar a construir los colores basados en el porcentaje de 0 a 100, tanto de blancos como de negros. Entonces, imagínate que yo quisiera, por ejemplo, este azul tipo magenta. Me dice que para representar el color en HW necesito que el color o el ángulo sea de 270. Si me regreso acá, voy a ponerle 270 y luego, por ejemplo, quiero específicamente este magenta, ¿no? Es decir, blanco va a ser 20%, negro va a ser 0%. Entonces vamos a obtener el color de nuestro magenta de esa forma. Si yo me regreso aquí a mi página, yo aquí tengo todos los colores. Lo único que voy a hacer es ir a mi etiqueta de body y voy a mostrar solamente el primero. Entonces este sería el color magenta utilizando el perfil HW. La verdad es que, por ejemplo, si tú estás acostumbrado a utilizar algún color picker, vamos a buscarlo por acá. El resultado de utilizar un HW es utilizar un color picker de estos, como puedes encontrar en internet o incluso en Photoshop. Estamos manejando el ángulo de 0 a 330 grados y vamos a manejar las tonalidades tanto de blancos como de negros. Entonces es así como estamos manejando un poco los colores con HW. El siguiente color se llama Display P3. Este sí está un poquito más complejo
pero de igual forma hay información para poder entender en qué consiste este perfil. Para poder entender Display P3 tenemos que referir a este pequeño artículo que tiene el sitio de WebKit, porque curiosamente WebKit es ahorita el único navegador que soporta Display P3. Entonces, ¿cuál es la diferencia de utilizar estos perfiles con relación a, por ejemplo, utilizar lo que comúnmente conocemos como sRGB, que incluye el RGB, RGBA y nuestros colores en hexadecimal? Pues que la gama de colores realmente que utilizamos tradicionalmente en sRGB, dicen por ahí que es alrededor del 50% de la gama real de colores que podríamos utilizar realmente. Entonces, P3 nos habilita el poder utilizar una gama mucho más grande de colores. Voy a hacer esto un poco más grande. Podemos ver entonces en estas dos barras, arriba tenemos sRGB, que es el perfil de color que hemos utilizado toda la vida en CSS, y P3, el cual, si puedes verlo, incluye una cantidad, digamos, un tanto considerada de matices o de rango de colores que no tiene RGB normal. Entonces aquí introducen un poco la característica, este perfil Display P3, y adelante tiene 3 parámetros adicionales. Ahorita vamos a ver en qué consisten. Aquí podemos ver, por ejemplo, una pequeña gráfica de cómo se compara sRGB con P3. La línea que puedes ver por aquí, esta línea blanca, indica el límite en donde termina sRGB, es decir, la gama de colores a las cuales tenemos acceso si solo utilizamos sRGB, tanto para el color rojo como azul como verde. Y como te decía, la realidad es que, por ejemplo, pues no estamos ni siquiera, yo creo que un poquito más de la mitad, ¿no?, de utilizar, por ejemplo, para el temas de verde, pero en rojo, en azul, pues sí hay todavía un pequeño espacio que utilizar. Entonces, Display P3 es un rango o es un perfil que se basa en sRGB, pero añade todavía una gama más grande de colores. Entonces, ¿cómo funcionaría ya aplicándolo? Yo aquí tengo nuestro background color. Me voy a regresar el código para que se vea. Tenemos 3 valores, los cuales hacen referencia a nuestro RGB. Sin embargo, la escala ya no va a ser de 0 a 255. Ahora vamos a utilizar la escala de 0 a 1 como si fuera un porcentaje. Entonces vamos a poder tener valores intermedios como 0.5, 0.3, etcétera. Entonces aquí yo estoy sacando mi función de color y especificando cuál es el perfil que quiero utilizar, Display P3, y adelante pues los colores. Aquí en Safari, en el Technical Preview, podemos ver nuestro color. Si yo le doy clic por acá, puedo ver mi selector de color y la línea que te decía en donde termina la gama de colores sRGB. Entonces todos los colores que yo coloque después de este rango no existen, digamos, en la gama de colores RGB tradicional. Y lo interesante pues es que puedo empezar a jugar ahí con los porcentajes y los colores para ver toda la gama de colores que de otra forma no puedo acceder con ella utilizando el RGB normal. Entonces aquí estoy utilizando un verde. Vamos a utilizar, por ejemplo, este. Y aquí me sale, digamos, ya el color 0.736. Ese es el otro perfil de color con Display P3. El siguiente perfil va a ser una función que se llama LCH. Este hace referencia a lightness, a chroma y a hue, es decir, a saturación. Entonces esta es una representación que también tiene que ver un poco con la función lab, que tiene también, ahorita la vamos a revisar, pero funciona de la siguiente forma. Vamos a especificar en esta función un color basado en un porcentaje. Este va a ser 0 representando el negro o 100 representando el blanco. Entonces de 0 a 100 es el porcentaje y luego vamos a tener 2 valores adicionales. El segundo argumento va a ser la croma, es decir, la cantidad de color. Típicamente lo podríamos decir como si un color va a ser gris o el color va a ser muy brillante. La croma típicamente es como la cantidad de color que estamos colocando, ¿no? Entonces un color verde podría ser o un verde muy brillante
o un verde muy opaco, ¿no? Entonces ese es el segundo valor. Su valor mínimo va a ser 0 y el máximo debería ser 230. Y el tercer parámetro tiene que ver con el matiz. El matiz típicamente lo vamos a conocer como el color: verde, rojo, azul, etcétera. Entonces ahora este va a ser manejado como un ángulo, pero no va a ser un ángulo tal cual como lo conocemos, 0 a 300 o 180 grados. Aquí vamos a poder ver la representación de cómo funciona este espectro de colores, el LCH, en donde esto pareciera que es una circunferencia. Los grados van a ir de 0 a 90 de forma positiva si es que queremos una gama de color entre el rosa y el amarillo. De 90 a 180, esto va a ser negativo. Si es que queremos una gama entre el amarillo, naranja y un verde. Y de 180 a 270, si queremos un color verde, azul, y después de 270 a 0, si queremos del azul al rosa. Entonces aquí ya no estamos manejando un espectro, digamos, rectangular como lo teníamos anteriormente, sino esto ya es un poco más circular. Y aquí tenemos también los otros valores, la croma. Y aquí también tenemos otros valores. Por ejemplo, tenemos la croma y aquí está el light o la luminosidad. Entonces de aquí podemos ir calculando nuestros colores. Y tenemos la última función que se llama lab. Esta es muy parecida a LCH. Aquí tenemos una gráfica representando cómo funciona lab. La única diferencia es que lab hace referencia a nuestra luminosidad, al color rojo verde, y B al color azul yellow o azul amarillo. Entonces tenemos la misma gráfica, se parece muchísimo. Tenemos la croma, tenemos la saturación por acá. Aquí está, digamos, la comparación entre lab y LCH, mientras que en LCH ya vimos los cuadrantes, cómo va, digamos, de 0 a 270 grados para escoger el color. Con lab la diferencia es que tenemos dos variables, entonces tenemos que escoger tanto del menos 127 al 128 para un radio de colores con la combinación de nuestro parámetro B, también desde menos 128 a 127. Va a ser el cruce de estos dos valores el que nos permita elegir el color y es así como, por ejemplo, podemos obtener el croma o la intensidad del color, jugando también con la luminosidad, a diferencia de LCH, en donde tenemos la luminosidad para poder manejarla, y la croma lo único que nos interesa es el matiz, es decir, escoger un color dentro de nuestra circunferencia. Entonces, como te decía al principio, realmente estos aspectos de color o estos perfiles sirven muchísimo para aquellos que realmente necesitan sacar provecho de los colores o están tratando de igualar a lo mejor un diseño hecho en algún sistema o aplicación de diseño en donde el color tiene que ser exactamente el mismo de un perfil a otro. Para ese tipo de escenarios va a funcionar estos nuevos perfiles de colores, pero creo, y casi sin equivocarme, que la mayoría de nosotros vamos a seguir utilizando al menos los tradicionales, y si acaso vamos a utilizar al menos como parte de las nuevas características HWB o si acaso Display P3, porque creo que a menos que estés muy acostumbrado a utilizar LCH o lab, pues es que se te va a hacer mucho más fácil escoger un color en estos dos sistemas. Siguiente característica va a ser una nueva función que nos va a permitir combinar colores. Esta función se llama Color Mix. ¿Cómo va a funcionar? Aquí yo tengo 4 capas. Y en su CSS tengo un body, simplemente para que aparezcan de esta forma. Cada capa tiene una altura de 400 píxeles y un borde. Y aquí tenemos las 4 capas. Entonces, ¿cómo podemos combinar colores? Vamos a utilizar, por ejemplo, lo más sencillo, un background color. Y vamos a mandar a llamar a esta función. Se va a llamar color mix. ¿Listo? Ahora, esta es una función que me va a pedir 3 parámetros. 1, el perfil de colores que quiero utilizar. Ya vimos anteriormente que no solamente tenemos el sRGB, en donde tenemos los nombres de nuestros colores o el hexadecimal.
o el HSL, sino que también tenemos P3, tenemos lab, tenemos LCH. Entonces aquí voy a utilizar InSRGB. Los siguientes dos parámetros van a ser los colores que quiero combinar. Por ejemplo, vamos a hacer una combinación básica. Voy a combinar el rojo con el azul. Entonces ve como mi primera capa tiene de color de fondo un color morado. Entonces de esa forma pudimos combinar dos colores de una forma muy sencilla. Si te das cuenta, esto abre la posibilidad a que podamos generar gamas de colores o paletas de colores completas sin la necesidad explícitamente de colocar los valores. Y esto ya se parece mucho, por ejemplo, a lo que tenemos con SAS, en donde también podemos manejar el tema de colores para generar nuevos. Vamos a ir con otro ejemplo. Voy a poner igual un background color mix. Ahorita solamente vamos a utilizar sRGB. ¿Por qué? Pues porque ya vimos que es un poquito más fácil de manejar que los otros perfiles. Y ahora vamos a combinar, por ejemplo, yellow con red. Vemos el resultado que es naranja. Y ahora, ¿qué más podemos hacer para personalizar la mezcla de colores? Lo que podemos hacer es proporcionar un cierto porcentaje. Por ejemplo, aquí yo estoy asumiendo que el color amarillo está siendo el 100%. ¿Qué pasa si yo le digo que solamente quiero el 50% de amarillo? El color va a ser un poquito más claro. Vamos a reducirlo todavía más. Y ve que se empieza a notar que cuando el porcentaje es menor, pues la combinación también tiende a tener preferencia sobre el color que predomina más. En este caso va a ser el rojo. Podemos ir jugando. Y también podríamos jugar del lado del segundo color. Aquí, por ejemplo, un 40%. Para tener un color mucho más clarito. Vamos a ir con el siguiente, un background color mix. Y podemos utilizar también variables. Por ejemplo, si yo aquí coloco una variable que se llame color 1 y este a lo mejor va a ser un valor hexadecimal, 336699. Voy aquí a colocar color 2. Este va a ser un verde. También podemos combinarlos en sRGB, voy a mandar a llamar mi variable color 1, y variable color 2. ¿Listo? Entonces vamos a ver el resultado. Aquí está haciendo la mezcla, parece un verde cobalto, por así decirlo. Vamos a jugar un poquito más con los colores. Y por último, pues vamos a hacer otra prueba de un background color, pero con puro color hexadecimal. Entonces, color mix in sRGB. Y aquí vamos a colocar 000, 000. Vamos a elegir aquí dos colores. Por ejemplo, este azul con este como rosita. Y nos da de resultado un morado. Entonces este es el resultado de utilizar Color Mix, aunque actualmente sigue en un modo experimental. Incluso podrías encontrar que hay algunas combinaciones de colores que nos regresan un gris, y eso es porque, de nuevo, está en experimento, está en desarrollo, y bueno, esto próximamente lo podríamos ver para poder construir paletas de colores para un sitio web o para una aplicación en donde requeramos hacer mezcla de colores, de nuevo, sin la necesidad de especificar los colores directamente. Una característica nueva que también está en pleno desarrollo es la función de color contrast. Este nos permite, basado en una lista de colores, elegir el color que ofrece el mayor contraste basado en un color base. Entonces, para este ejercicio tengo un section y un texto. Así se va a ver del lado derecho. Voy a hacer esto más grande. Entonces así se va a ver. Si vamos a nuestro CSS, voy a tener solamente dos estilos: nuestro body, y en nuestro section yo estoy declarando una variable que se llama color. Voy a poner un padding de 20 píxeles y el background color va a hacer referencia a mi variable de color. Entonces
Algo importante es que también necesitamos activar para esta funcionalidad en Safari Technical Preview la característica de Color Contrast. ¿Cómo vamos a utilizarla? Pues vamos a utilizar nuestra propiedad de color y vamos a escribir Color Contrast. Ahora, el primer valor va a ser el color base con el que vamos a querer comparar la lista de colores adicionales. Vamos a mandar a llamar a nuestro color. Es importante aquí utilizar variables, o es, digamos, lo más recomendado, para que no estemos repitiendo el color por varias partes de nuestro estilo o incluso a lo largo de todo nuestro archivo, si es que más adelante existe la posibilidad de que lo vayamos a cambiar. Entonces, después de colocar nuestro color base, vamos a colocar un versus literal de comparación. Y por ejemplo, voy a compararlo con un yellow. Aquí a continuación vamos a colocar una coma y vamos a colocar todos los colores que yo quiero o quisiera comparar este color original. Entonces voy a ponerle un red y a lo mejor un light blue. Se actualiza mi página y vemos que de todos estos colores elige el amarillo porque es el que ofrece mayor contraste para el color de fondo. Ahora, ¿qué pasa si yo le coloco por acá white para que de alguna forma comparemos dos colores que ya nos ofrecen bastante contraste? Va a escoger el blanco porque el blanco sobre el amarillo ofrece todavía mayor contraste con respecto al fondo. Entonces no importa el número de colores que acá pongamos, todos los va a evaluar y al final va a seleccionar el que ofrezca ese mayor contraste. Podemos colocar otro valor, por ejemplo pink. Entre el rosa y el rojo debería escogerme el rosa porque es el que ofrece mayor contraste. Pero bueno, al final aquí podemos empezar a jugar con los valores. El mayor uso que le podemos dar a esta característica es el poder delegar al navegador que elija el contraste basado en las operaciones internas que ejecuta para poder medir el contraste. Esto lo podríamos hacer también de forma manual, pero bueno, creo que es mucho más sencillo que si tú ya tienes una paleta de colores, pues aquí las podrías especificar y entonces dejar al navegador que elija o te diga cuál es el color que ofrece más contraste con relación al color de fondo. La siguiente característica que vamos a revisar es el tema de los viewports, y es que en próximas actualizaciones de CSS se van a habilitar 20 nuevas unidades de medida. Entonces, de por sí ya creo que la mayoría de nosotros solamente utilizamos o píxeles o porcentajes o máximo utilizamos VHBW para el tema de viewport. Bueno, ahora vamos a tener hasta 20 unidades para poder manejar alturas y anchos de una pantalla. La intención no es ver cada una de ellas porque pues, su funcionamiento está más enfocado en cómo se ve o cómo medimos una altura basada en ciertos componentes que aparecen sobre todo en pantallas móviles. Entonces les recomiendo mucho ver este artículo de brand.us en donde nos dan un pequeño resumen de cómo van a funcionar los nuevos viewports o las nuevas medidas de viewport. Por ejemplo, nosotros estamos acostumbrados a utilizar el VH, pero vamos a ver que por ejemplo tenemos el Large VH o Small VH, ¿no? Entonces vamos a revisar algunos de ellos por aquí, al menos los más importantes. Por ejemplo, el Large Viewport. El Large Viewport es aquel en el que asume que solamente va a cubrir la pantalla desde el mínimo espacio en donde termina la barra principal de nuestro navegador hacia todo el ancho, en donde en la parte inferior pues no vamos a encontrar ninguna otra interfaz. Esto podría parecer un poco más como al CMVH, que ocuparía toda la pantalla, especialmente en los navegadores de escritorio. Vamos a ir con el Small Viewport. Cuando tenemos en nuestro dispositivo móvil, tenemos la barra de búsqueda y algunas acciones en la parte inferior. Podemos decir que el Small Viewport va a ser el área restante, ¿no? Creo que es un poquito fácil de entenderlo. Entonces vamos a utilizar Small Viewport en este caso y Large Viewport, digamos, cuando tenemos la mayoría de la interfaz dedicada
a la pantalla de nuestro sitio. Y después tenemos el Dynamic Viewport, el cual combina tanto nuestro Large Viewport como el Small Viewport. Digamos que este es la unidad de medida que utilizaríamos si lo que queremos es que CSS automáticamente cambie entre cada uno de los valores. Y aquí ya empezamos a tener algunas combinaciones. Por ejemplo, podríamos utilizar el prefijo D para decir también Dynamic VH o Viewport Height, Dynamic Viewport Width, Dynamic Viewport el mínimo, Dynamic Viewport máximo. ¿Ok? Entonces a partir del Dynamic Viewport podemos tener 4 nuevas unidades de medida. Algo importante que menciona el artículo es que dado que estamos introduciendo Large, Small y Dynamic Viewport a medidas actuales, que es el Viewport Width, el Height, el mínimo y el máximo, pues tenemos varias combinaciones. Entonces, pues sí, lo que el artículo nos hace preguntarnos es que ¿para qué necesitamos tantas unidades de medida para calcular el tamaño de una pantalla? La realidad y la recomendación es que pues sigamos utilizando lo que nos esté sirviendo hasta el momento, pero tratemos de ver si algunas de estas unidades de medida resuelven algún problema específico que tengamos en nuestro sitio o aplicación. ¿Qué quiere decir con esto? Que no estamos forzados a que ahora ya empecemos a adoptar Large, Small and Dynamic, porque la intención es solamente tener más opciones de acuerdo a diferentes escenarios en donde probablemente tu sitio o aplicación web va a responder de una forma diferente cuando tengamos la interfaz, al menos en el navegador móvil, del navegador en tu pantalla o cuando está completamente colapsada, ¿no? Entonces aquí la recomendación es no trates de aprenderte todas ni veas cuál es la diferencia. Solamente basta con saber que existen estas nuevas medidas por si en algún escenario específico necesitas calcular cierta altura para poder acomodar ciertos elementos. De lo contrario, pues puedes seguir utilizando los tradicionales, que es Viewport Height, Viewport Width, Min o Max. Y por último vamos a conocer una pseudo clase que nos va a permitir trabajar de una forma mucho más extensa cuando escogemos selectores en CSS. Y estoy hablando de la pseudo clase Has. Vamos a ver cómo funciona. Yo aquí tengo un documento con texto, tengo un main, dentro un párrafo, texto, luego dentro de ese main tengo una capa con un ID, un párrafo, otro párrafo con una clase, un hipervínculo y dentro de ese hipervínculo tengo texto, un strong y listo. Entonces vamos a ver cómo funciona Has basado en la estructura que tenemos aquí. Aquí ya tengo algunos selectores hechos para probar cuál es el funcionamiento de Has. En términos sencillos, lo que nos permite Has es seleccionar elementos basados en condicionales o selectores de una forma un poco más avanzada. Por ejemplo, vamos a empezar con main. Cuando estoy utilizando Has, yo quiero decir que quiero que escoja mi selector el elemento main que tenga un hipervínculo. Entonces a ese le voy a poner un color, no sé, blue violet. Si actualizo mi página, vamos a ver que ahora todo el texto cambió a un color violeta. Y ahora a lo mejor en este ejemplo te vas a preguntar, ¿cuál sería la diferencia de nosotros escribir main hipervínculo a? Por ejemplo, podría ponerle color red. Y vamos a ver que existe una sutil diferencia. Y es que cuando nosotros estamos utilizando Has, no estamos buscando el elemento hijo que colocamos dentro del selector, sino más bien estamos haciendo el match del selector padre. Aquí, por ejemplo, en main espacio A, estamos buscando el hipervínculo que esté dentro de un main. Pero cuando estamos utilizando Has, estamos diciendo que queremos encontrar la etiqueta main que dentro de ese main tenga un hipervínculo, el cual cambia completamente el sentido de lo que estamos buscando. Entonces, pues sí, aunque pareciera que tienen el mismo funcionamiento, los selectores, como los venimos trabajando de forma tradicional, buscan, de acuerdo a la especificidad, el elemento que esté a la derecha, en este caso el hipervínculo.
cuando estamos utilizando has, estamos buscando el elemento padre. Entonces, si nosotros colocamos acá abajo, después de el main, otro texto, otro lorem, pero a este no le colocamos un hipervínculo, este va a quedar con el mismo color de texto negro. ¿Por qué? Porque no hay ningún match en donde haya un main aquí y dentro exista un hipervínculo. Si yo coloco acá la etiqueta de hipervínculo, entonces ahora sí todo el texto cambia de color. Entonces esa es la razón por la que existe has, porque ahora podemos jugar con selectores hijos para poder encontrar el selector padre. Voy a quitar este de main y vamos a seguir buscando. Por ejemplo, aquí tengo introduction y quiero buscar el introduction que tenga un párrafo. A este le voy a poner un background color yellow. Entonces me debe colorear inicialmente todos estos dos párrafos. ¿Por qué? Porque tengo en introduction este texto y luego este párrafo. ¿Qué pasa si yo quiero que me devuelva el elemento que tenga un ID que se llama introduction y que dentro tenga una capa? Aquí no me va a regresar nada, pues porque no tengo ningún elemento que se llame introduction y dentro contenga una capa, ¿no? Entonces ahí estamos jugando también con esa parte. Pero podemos seguir buscando de una forma un poco más específica. Por ejemplo, quiero encontrar el footer que tenga un hipervínculo, pero a su vez quiero hacer el match del strong. En este caso tenemos aquí, este es un párrafo, más bien este es el footer. Dentro tengo un hipervínculo y dentro el strong. Entonces, por ejemplo, aquí le voy a colocar background color yellow green. ¿Y por qué solamente me colorea el texto que está dentro de strong? Porque aquí ya estamos combinando varios selectores. Uno, queremos encontrar el footer que tenga un hipervínculo, ¿ok? Entonces, esta primera operación me va a devolver la referencia al footer. Y después quiero entonces hacer el match solamente del elemento strong. Entonces, una vez que se resolvió esta operación, ya encontré el padre. Digamos que esto se transforma a la referencia del footer. Y seguimos con el CSS en cascada tradicional. Es decir, aquí ya estoy haciendo el match de un elemento hijo. Por eso es que solamente se subraya el strong y no todo el footer. Si yo creo aquí, por ejemplo, otro footer, se va a colorear. Pero si yo le quito el hipervínculo y dejo el strong, ya no me debería funcionar. ¿Por qué? Porque a pesar de que ya encontré el footer, no encontré aquel que tenga un hipervínculo, pero sí tiene un strong. Entonces, este es un poco el funcionamiento de has. Recuerda, lo importante es que todos los estilos que manejamos de forma tradicional buscan un elemento el que está más hacia la derecha. Por ejemplo, strong. O por ejemplo, el que habíamos visto, ¿no? De main hipervínculo. Cuando estamos utilizando has, ya no estamos buscando por los elementos hijo, estamos buscando por el elemento padre que dentro contenga todos los elementos que vamos a especificar por acá. Vamos a hacer otro ejemplo. Por ejemplo, tenemos varios párrafos, ¿no? Entonces quiero seleccionar el párrafo que a lo mejor dentro tenga, no sé, vamos a ponerle un input que sea de tipo email. Queremos seleccionar el párrafo que tenga dentro un input de tipo email. Vamos a ver por acá. Voy a colocarle p, has, y voy a buscar un input el cual sea de tipo email. ¿Qué va a hacer esto? Me va a seleccionar ese párrafo. Vamos a colocarle un background color y voy a ponerle aquamarine. Entonces, si encuentra un input de esa forma, me va a seleccionar todo el párrafo. Vamos, por ejemplo, a añadirle aquí un pseudoselector. Si yo le pongo que quiero que me seleccione el párrafo cuando hay un input de tipo email, el cual tiene actualmente el foco,
vamos a ver que se elimina el color de fondo, pero si yo le doy clic a mi input, automáticamente se selecciona todo el párrafo de nuevo, porque basado en una condicional de los hijos de ese contenedor, quiero que me selecciones pues la capa padre, que en este caso es el párrafo. Entonces esta es una introducción muy básica de cómo funciona Hash y sobre todo el poder que nos da para poder hacer estilos basados en el estado del contenedor, buscando elementos hijos dentro de él. Entonces hasta aquí llegamos con este mini curso de CSS avanzado con nuevas características que vamos a ver este y el próximo año. Muchas, como lo mencioné al principio, siguen en un estado experimental. ¿Qué quiere decir? Que podemos empezar a jugar con ellas, pero todavía no es recomendable poner estas características en producción porque no todos los navegadores lo soportan actualmente. Pero la importancia de conocer este tipo de características nuevas es que eventualmente van a estar accesibles y nosotros ya vamos a tener el conocimiento para poder explotarlas. Entonces espero les haya gustado este mini curso. No duden en regalarme un like, suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para seguir recibiendo videos como este. Y bueno, a ver si no hay nada más. Nos vemos la próxima.